Hola, el día de hoy yo os voy a dar una clase sobre los paréntesis de Lagrange para la clase de mecánica analítica aquí en la Facultad de Ciencias. Me llamo Andrés Medrano y pues bueno, en esta clase buscaremos describir la formulación de los paréntesis de Lagrange. Vamos a ver su definición, ciertas propiedades matemáticas que cumplen y cómo estas se pueden interpretar y vamos a probar cada una de ellas para entender el 100%. Decidí hacer una presentación en diapositivas para que podamos ir poco a poquito desglosando todo el material, pero en la descripción de este video les voy a dejar un link a este PDF donde escribo todo lo que voy haciendo aquí y con más detalle aún vamos señalando todos los pasos, pero como no quería estar leyendo un documento, preferí hacerlo en diapositivas y que fuéramos desglosando poco a poco. Así que estos se quedan en la descripción, lo pueden ver cuando ustedes quieran y cualquier duda pueden escribirme. Bueno, ahora sí comencemos. Durante aquí hace nosotros estamos viendo o vimos las transformaciones canónicas. Estas básicamente nos decían cómo cambian las expresiones matemáticas de un problema cuando aplicamos un cambio de coordenadas con variables canónicamente conjugadas. Esto solo nos cambiaba la matemática. Yo podía ir o más fácil o más difícil, dependiendo de la geometría del sistema, pero no cambiaba la descripción física que estaba detrás del problema. Ya que teníamos eso, nos llevaron al estudio de operadores que son invariantes ante esas transformaciones. Es decir, si aplico el paréntesis a unas coordenadas o en otras, o sea, si bajo una transformación u otra, voy a obtener el mismo resultado y eso me va a simplificar las cosas. En algunos casos, ojo. Este, estos que estudiamos fueron los paréntesis de Poisson. Estos se pueden definir como lo vemos aquí. Necesitamos definir primero, necesitamos definir primero dos funciones de coordenadas, U y B. Estas funciones van a depender de las coordenadas generalizadas y de los momentos generalizados. Es decir, U va a ser de U de QI y de PI, y B de BI, de QI y de PI. Con esto podemos definir el paréntesis de Poisson. Así, el paréntesis de Poisson, dado por corchetes, va a estar dado por la derivada de U respecto a las coordenadas generalizadas que varían en I, por la derivada parcial de B respecto a PI, que son los momentos generalizados, menos al revés, es decir, la derivada parcial de U con respecto de los momentos generalizados, por la derivada parcial de B respecto a las coordenadas generalizadas. Aquí estamos usando una notación de Einstein para ahorrarnos toda la sigma y toda la notación que nos va a estorbar un poquito durante las demostraciones y todo esto. Pero siempre tienen que tener presente, bien, cuando yo tenga un índice libre, este se está sumando. Por ejemplo, aquí tenemos diasis, estas se están sumando desde igual a 1 hasta 2n. ¿Por qué hasta 2n? Porque tenemos n variables para las coordenadas generalizadas y n variables para los momentos generalizados. Bueno, ¿para qué nos servían los paréntesis de Poisson? Si se acuerdan, nos decían que si teníamos una función W y se aplicábamos junto con el hamiltoniano y esta nos daba 0, entonces W era una constante de movimiento. Y también si nosotros aplicábamos con QI y el hamiltoniano nos daban las ecuaciones de movimiento de la formulación hamiltoniana. Es decir, la derivada de los momentos generalizados y la derivada de las coordenadas generalizadas de los momentos generalizados. Estas son las ecuaciones de movimiento que buscábamos en la formulación de Hamilton. Pero bueno, eso es lo que ya vimos, pero ¿existen otros operadores que son invariantes de transformaciones canónicas? Pues sí, estos son los paréntesis de Lagrange, que utilizando las mismas funciones que dimos antes, que a U y a B, ya podemos definir ahora con corchetes, para distinguir de otra formulación, como la derivada de QI respecto de U, por la derivada de PI con respecto de B, menos la derivada de PI con respecto de U, por la derivada de QI con respecto de B. Igual, son coordenadas y momentos generalizados. Notemos que está como un poquito a la inversa de la definición de Poisson. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Por un momento, quedémonos con esta definición. Esta, guárdenla muy bien en sus mentes, por favor, porque esa nos va a servir para todas las demostraciones. Arriba van las coordenadas y momentos generalizados, luego se invierten, y abajo van las funciones U y B. Estas son invariantes ante transformaciones canónicas.
Es decir, no importa en qué sistema de coordenadas, o sea, mientras estas sean canónicamente jugadas, es decir, van en pares, siempre van en pares, vamos a tener que se mantiene el mismo resultado de aplicar el operador a estas dos funciones. Y con esto pues podremos describir de manera general la física detrás de nuestro problema sin cambiando las expresiones matemáticas a nuestro favor. Ya que sabemos cómo se define y que, que es invariante entre transformaciones canónicas, vamos a proseguir con esto. Ojo, la demostración de esto no vamos a realizar porque está un poco larga y además es más conveniente que hagamos la de Poisson, y si hacemos la de Poisson, esta sale como un resultado de esa demostración. Mejor enfoquémonos en las propiedades generales. Ahora pasaremos a probar las paréntesis fundamentales de Lagrange. ¿Qué son los paréntesis fundamentales de Lagrange? Son tres propiedades que nos van a describir cómo se comportan las variables canónicas conjugadas al aplicárselas a este operador. O sea, tomas tus variables canónicamente conjugadas, sean las coordenadas generalizadas o los momentos generalizados, y les aplicamos los paréntesis de Lagrange. Y veremos qué les pasa. La primera propiedad es entre coordenadas generalizadas. Si nosotros tenemos la QJ y la QK aplicadas en el paréntesis de Lagrange, nos deben dar cero. La demostración de esto va a ser por definición. Casi todas las pruebas que vamos a hacer van a seguir de la definición y algunos trucos matemáticos. Bueno, para esto, al aplicar la definición, como yo les había dicho, las funciones U y B, que en este caso son QJ y QK, van a ir abajo. Es decir, entonces nos queda la derivada de QI respecto a QJ por la derivada de PI respecto a QK, menos la derivada de PI con respecto a QJ por la derivada de QI con respecto a QK. Ahora es importante recordar que por algo son variables conjugadas entre sí. Estas van a presentar ser independientes. Es decir, no importa qué momento generalizado me tome, si yo derivo respecto a cualquier coordenada generalizada, siempre me va a dar cero. No importa cuál me tome. Esto es porque son independientes entre sí. Unas no tienen relación con las otras, no son dependientes entre sí. Ya que tenemos eso, eso nos va a anular este sumando de acá, perdón, esta parte de acá y esta parte de acá. Es decir, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar algo que a lo mejor va a ser distinto de cero, pero siempre vamos a multiplicar por cero. Y igual acá, estamos multiplicando siempre por cero. Entonces, tanto este como este se nos van y nos queda igual a cero. La segunda propiedad es análoga a la primera, es entre momentos generalizados. Veamos que se cumple lo mismo. Nosotros aplicamos la definición, nos va a quedar ahora abajo los momentos generalizados y nos van a quedar ahora QI con respecto de PJ, PI con respecto de PK, PI con respecto de PJ y QI con respecto de PK. De nuevo, siguen siendo variables conjugadas, entonces no importa la coordenada generalizada que tú tomes, si tú la derivas respecto a una coordenada, a un momento generalizado, esto se nos va a anular. Entonces ahora nos va a quedar que esta primera parte se hace cero y esta segunda parte se hace cero. Entonces, de nuevo, estamos multiplicando ambos sumarnos por cero. Siempre nos va a dar cero. Y esto es lo que queríamos. Esto es bastante análogo. La tercera propiedad que nos describe a las coordenadas canónicamente conjugadas es una que ya describe la relación entre ambas. Si nosotros tenemos las coordenadas generalizadas con J entradas y los momentos generalizados con Q entradas, perdón, con K entradas, nos va a dar una delta de Kronecker. Seguramente ya saben que es una delta de Kronecker, porque yo os pongo la definición aquí para que no se nos olvide. La delta de Kronecker es este bichito, que se puede escribir como tensor, en unas representaciones, pero bueno, por ahora solo tomenlo así. Si J es igual a K, esto nos va a dar a 1. Y si J es distinto de K, esto nos va a dar a 0. Es decir, tenemos como una especie de diagonal. Si lo pensamos con matriz, tenemos una especie de diagonal. Algo por el estilo. Y nosotros queremos llegar a algo de este tipo al final de la demostración. Pero bueno, pues ya que ya presentamos, comencemos. De nuevo, por definición, ahora tenemos U igual a J y B igual a PK. Entonces nos va a quedar abajo U, que va a ser QJ, entonces nos va a quedar la derivada de QI con respecto de QJ, la derivada de PI con respecto de B, que B es PK.
menos la derivada de PI con respecto de QJ por la derivada de QI con respecto de PK. Solo cambiamos el orden de capa, para definición. No es nada. Entonces, primero vamos a notar que esto se hace cero. ¿Por qué? Porque como dijimos, son variables independientes, son variables conjugadas. PI con respecto de QJ se va a hacer cero, no depende. QI respecto de PK no dependen las coordenadas respecto a estos momentos. Se nos van. Nos queda únicamente un sumando. ¿Y estas cómo van a ser? Tenemos QI con respecto de QJ y PI con respecto de PK. Son independientes entre sí. Ojo. Pero si nosotros tenemos QI y QJ, hay de dos casos. Si coinciden, nos van a dar 1, pero si no coinciden, nos van a dar 0. ¿Por qué? Piénsenlo como cuando estábamos haciendo una formulación lagrangiana y nosotros definíamos las coordenadas generalizadas. Estas tenían que ser independientes de las otras. No tenían que tener constricciones. Eran libres. Entonces, si las derivamos con respecto a otras coordenadas, nos van a dar siempre 0 a menos de que sea propia coordenada. Es decir, si tenemos un sistema que tiene x, y, z y solo depende x de x, y de y, z de z, entonces si derivar respecto de x es 1, pero si llevamos x respecto de y va a ser 0, si llevamos x respecto de z va a ser 0. Es lo mismo, pero con coordenadas generalizadas. Y yo puse una manera particular, ¿no? Esto lo puse para que pareciera una delta de Kronecker, y van a ver que sí. También hice lo mismo con los momentos generalizados. Lo mismo pasa, son independientes entre sí, solo se va a hacer 1 si son iguales y 0 en otro caso. Ok, ya con esto vemos que tenemos dos deltas de Kronecker, esta con índices IJ y esta con índices IK. Entonces nos dejan la siguiente expresión. En paréntesis de Poisson, de Lagrange aplicado a QJ, PK, nos va a quedar la multiplicación de la delta de Kronecker y J por la delta de Kronecker y K. Al principio del semestre vimos que si tenemos índices repetidos y una delta de Kronecker, esta se va a contraer. Va a contraer los índices porque es una variable, perdón, es un índice ignorable, mudo. Entonces se nos va a desaparecer ahí, solo nos va a quedar J y K. Eso también lo pueden pensar como si si es distinto de J se va a hacer 0 y si es distinto de K se va a hacer 0, entonces solo queda que sean J y K iguales y J iguales, entonces solo nos quedan dos coordenadas. Ya que tenemos esto, pues también conmutan. Solo no se hace 0 cuando I es igual a J, o sea, cuando J es igual a K, perdón, y pues K igual a J es lo mismo, o sea, no cambia nada. Entonces ya tenemos la demostración. Estas tres propiedades son las que se conocen como las propiedades fundamentales de los paréntesis de Lagrange. Estas tres nos ayudan a describir cómo son las coordenadas generalizadas canónicas. Es decir, si tenemos dos variables canónicas conjugadas, deben cumplir estas propiedades. Si nos dan una delta de Dirac, es porque eran variables canónicas conjugadas. Se vale tanto la ida como el regreso. Con esto podemos estudiar un poquito de estas. Pero bueno, ya que tenemos los fundamentales, hay que estudiar propiedades generales. Justo esto es lo que está diciendo. Nos sirven para identificar variables canónicas conjugadas y las generalizadas. Porque las generalizadas también deben cumplir tantos momentos como grados. Coordenadas simples. Pues vamos a ver las propiedades generales. Ya demostramos unas que son de utilidad, pero pues vamos a ver para cualquier función, ¿no? Porque eso nos interesa si aplicamos cualquier función. Una que se antoja de solo verbo es que sea antisimétrica. Es decir, que si nosotros cambiamos el orden de las funciones, solo saca un signo menos. Vamos a hacer la prueba. Si nosotros tenemos u, b fijado, pura definición, nos va a quedar, pues, la definición, como ya sabemos, u y b abajo. Ahora, si nosotros factorizamos un menos, que es lo que queremos, es lo intuitivo, nos va a quedar que se invierten las relaciones. Entonces ahora nos quedó, en lugar de quedarnos primero las coordenadas, nos quedan primero los momentos. Entonces nos queda primero PI respecto de U y QI respecto de B, menos QI respecto de U por PI respecto de B. Es decir, los invertimos. Este sumando que estaba aquí
pasó a estar acá, y este que está aquí pasó a estar acá, un signo menos. Esto ya se parece a la definición que queremos, pero tenemos al revés U y B. Tenemos U y B. Nosotros queremos B y U. Pues, y también arriba tenemos, primero tienen que ir las coordenadas. Entonces lo que tenemos que hacer es conmutar. Se va a conmutar porque estamos multiplicando fracciones. Estamos multiplicando derivadas parciales. Al conmutar, ya nos queda lo siguiente. La derivada de QI con respecto de B por la derivada de PI con respecto de U, nuestra derivada de PI con respecto de B por la derivada de QI por respecto de U. Y eso ya es lo que queríamos, es igual a menos los paréntesis de Lagrange aplicados a B, U. Con esto tenemos la primera propiedad. La segunda es una muy sencilla. Si nosotros aplicamos los paréntesis de Lagrange a una misma función, nos va a dar 0. Esto sale directamente de la definición, porque nos va a quedar abajo en las dos U. La derivada de QI con respecto de U por la derivada de PI con respecto de U, menos la derivada de PI con respecto de U, con la derivada de QI con respecto de U. Todo con respecto de U son las mismas, conmutan, se van a hacer a 0. Se cancelan siempre. Pasemos a unas un poquito más interesantes. Si nosotros tenemos 3 funciones, vamos a introducir una tercera función que también depende de coordenadas generalizadas y montes generalizados, es decir, variables canónicamente conjugadas. Vamos a poder demostrar que tenemos una relación entre las derivadas. Si nosotros derivamos el paréntesis de Lagrange de U, B respecto de W, más E de B, W con respecto de U, más E de W, U con respecto de B, esto nos va a dar 0. Esta propiedad nos puede servir para encontrar relaciones entre estas cuando estemos trabajando en otras funciones y además, pues veamos que es curioso esta propiedad, ¿no? Veamos de dónde sale la prueba. Como siempre, mi parte favorita de la demostración es aplicar la definición. Nosotros vamos a aplicar a cada uno antes de derivar. Entonces nos queda, primero teníamos V, nos queda EVA de Q con respecto de U, EVA de PI con respecto de B, y al revés. Siempre U y B abajo. Nos queda lo mismo con B y W y con W y U. Ya que tenemos eso, tenemos 3 sumandos y 3 derivadas por hacer. Acuérdense que las derivadas lineales puedo abrir sumas. Y también tenemos un producto. Yo puedo aplicar la fórmula del producto para derivar todo esto. Si nosotros, si no, me puse cadena, perdón, pero es la regla del producto. Es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Justo es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver el ejemplo en la primera entrada, ¿no? Tenemos la derivada de respecto a W de todo esto. Nos queda la derivada de el primero, que es QI con respecto de U, por el segundo. La derivada de PI más B, más la derivada del segundo, que quedamos que era PI con respecto a V, por QI con respecto de U. Luego, como abre sumas la derivada, vamos a tener esta misma expresión, pero con un menos. Entonces, la derivada de primero, que es PI con respecto de U, por la derivada de segundo, que es QI con respecto de B, menos la derivada de V con respecto de QI de B, multiplicada por el primero, que es la derivada de PI con respecto de U. Esto nos va a dar 4 sumandos para cada uno. Esto lo repetimos para acá. Simplemente U, B, W, U, W, B, U, B, W, y así nos seguimos. Notamos que aquí va a venir la relación extraña. Nosotros tenemos las 3 variables, se van a combinar todas. Vamos a tener W, V, W, B y U, y todas se van a ir combinando de formas distintas. Entonces vamos a reescribir esto. Es decir, se van a cancelar porque aquí tenemos signos, y tenemos signos negativos, y tenemos combinaciones que seguramente se van a repetir. Para eso, vamos a reescribirlo de alguna manera. Lo vamos a reescribir con segundas derivadas, y les puse colores para que les fuera fácil identificar cuáles se cancelaban con cuáles. Como les dije, tenemos la primera que era de W, la segunda derivada parcial de QI con respecto de W y U, multiplicada por la derivada de PI con respecto de B. Si lo regresamos tantito, esas debe de dónde estar. Si tenemos W, U y B, puede estar en cualquiera, ¿no? Pero vamos a notar que tenemos W y U, entonces debe ser con esta derivada de U, con esta de B.
perdón, con la segunda, porque necesitamos U y W. Entonces ya tenemos U, queremos W, entonces va a ser la segunda parte de esto, la derivada del segundo por el primero, que va a ser justo la compensación de esta parte. Esto es lo que tenemos aquí. Luego vamos a tener la segunda, la derivada de PI con respecto a W por la derivada respecto de U, por la derivada parcial de Q y con respecto de U, que ahora nos va a salir en la tercera expresión. Y esto con cada uno de nuestros 8 sumandos, perdón, de nuestros 12 sumandos. Todos y cada uno se van a repetir y van a salir. Simplemente es cuestión de reordenar ya, las, las derivadas que realizamos. Aquí pueden checar las cuentas con calmita. Y bueno, pues todas se cancelan. Las rojas con las rojas, los cafés con los cafés, los verdes con los verdes. Todo esto se cancela y nos deja un bonito cero. Esto nos deja con la propiedad inicial que queremos probar, que nos puede servir para relacionar ciertas variables. Si nos falta alguna variable, podemos aplicar esta ecuación, de ahí despejar una en términos de las otras, porque tenemos un cero, y con esto podemos tal vez obtener un poquito más de información de las funciones de que estamos trabajando. Ahora vamos a seguir con la relación entre los paréntesis de Poisson y Lagrange. Nosotros cuando los definimos, les dije que a simple vista parecían estar relacionados de manera inversa. En los de Poisson teníamos arriba las funciones u y b y estábamos derivando respecto a q y pi. En los de Lagrange lo tenemos al revés, estamos derivando las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados respecto de las funciones. Entonces deberían de tener una relación inversa. Más allá de eso, vamos a demostrar que cuando tenemos los paréntesis de Lagrange multiplicados por los de Poisson, nos van a dar una delta de Kronecker, es decir, nos va a dar unos, y esto va a decir que es inversa cuando coinciden las variables. Esto es fundamental que notemos que tenemos U respecto de J, UJ, UK, y UJ de nuevo, es importante que sea la misma, porque si no, no vamos a poder encontrar una relación general, coma respecto de BDE. ¿Esto por qué va a ser así? Usamos la definición para ambos lados. Aquí se ve perfectamente. En los de Lagrange tenemos la derivada de Q respecto de UJ por la derivada de PI con respecto de BK, menos la derivada de PI con respecto de UJ por la derivada de Q con respecto de BK. Y en los de Poisson tenemos al revés, UJ con respecto de Q, BE con respecto de PI, menos UJ respecto de PI por BE con respecto de Q. Están invertidos de cierta manera. Vamos a ver cómo se relacionan a desarrollar un poquito. Cuando nosotros desarrollamos el producto, pues nos va a quedar nos va a quedar la derivada de QI por PI, perdón, la derivada de QI respecto a UJ por la derivada de PI con BK. Este es el primero, por la derivada de UJ con respecto de QI por la derivada de BE con respecto a la derivada de PI. Eso nos va a dar el primer sumando. El segundo va a ser lo mismo, QI, PI con respecto de UJ, BK, por el que tiene signo negativo. La derivada es de U con respecto de P, por la derivada de B con respecto de QI. Luego con el otro término, ese negativo va a ser la derivada de PI con respecto de UJ, por la derivada de QI con respecto de BK, por la derivada de UJ con respecto de QI, por la derivada de B con respecto de PI. Y el último, tenemos menos y menos, la derivada de PI con respecto a UJ, por la derivada de QI con respecto de BK, por la derivada de UJ con respecto de PI, por la derivada de B con respecto de QI. Esto se ve grande, no se ve a primeras una relación, pero vamos a encontrarla. Nosotros les dije que era muy importante que tuviéramos un UJ repetido, es decir, que tuviéramos aquí un UJ y aquí un UJ. Nosotros vemos en cualquiera de los tres, vamos a ver que tenemos en la primera entrada y en la tercera un UJ arriba y un UJ arriba. Vamos a tener un UJ abajo y un UJ arriba. Un UJ abajo y un UJ arriba.
en los 4 casos. Vamos a querer juntar esos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener unos QI y QI. Aquí vamos a tener QI y PI. Y vamos a tener PI y QI. Y vamos a tener PI y PI. Nosotros ya habíamos estudiado cómo iban a ser esas fracciones, esas derivadas. En algunos casos se iban a hacer cero y en otros casos se iban a anular entre sí. Nosotros vamos a conmutar en todas, la primera, tercera. Acuérdense que conmutan porque son multiplicaciones de derivadas parciales, ya son una multiplicación, por eso se pueden conmutar. Entonces ahora en todas, como les estaba diciendo, nos va a quedar esta cosita de aquí, en las 4. Pero en las positivas nos va a quedar todo igual, UJ respecto, la derivada de QI respecto a UJ por la derivada de UJ respecto a QI. Mismos índices, misma variable generalizada. Pero en las negativas nos va a quedar cruzado, es decir, la derivada de QI con respecto a UJ por la derivada de UJ con respecto a PI. Esto se va a confirmar acá, acá va a ser al revés, nada más PI arriba y QI abajo, y acá va a coincidir con los momentos generalizados. Ya que tenemos esto, pues vamos a recordar lo que habíamos dicho antes. P y Q son coordenadas generalizadas, son independientes entre sí, y además son variables canónicamente conjugadas, es decir, van a también ser independientes. Entonces, cuando nosotros tenemos los cruzados, que eran los que estaban en los negativos, en estos negativos de acá, nosotros vamos a tener la siguiente relación. QI con respecto de UJ, QI con respecto de UJ por UJ con respecto de QI, si aplicamos la regla de la cadena, es decir, la manera de formar, de cancelar esta con esta, nosotros vamos a obtener que la derivada de QI con respecto de PI, nos van a ir este con ese. Nos va a ir este con este. Nos va a llevar solamente este. Y esta ya la habíamos visto cuando definimos las propiedades fundamentales de los paréntesis de Lagrange. Como son independientes entre sí, se van a hacer siempre cero. Lo mismo vamos a hacer para cuando tenemos PI arriba y QI abajo. Se nos van a cancelar por la regla de la cadena. Nos va a quedar la derivada de PI con respecto de QI fue a cero. Porque son independientes. Con esto ya se nos va a ir el segundo sumando. Los sumandos que estaban negativos, que tenían los cruzados, se nos van a ir. Pero bueno, vamos adelante. También podemos recordar una propiedad para derivar inversa. Si nosotros teníamos unas derivadas de este tipo, podemos aplicar la regla de Lagrange también. Pero también probamos en los cursos de cálculo, si tenemos una derivada y a derivada inversa, estas se van a cancelar y van a dar identidad, que en este caso es 1. Pues nosotros tenemos la derivada de QI con respecto a UJ, pero la derivada de UJ con respecto de QI, series derivadas de los momentos generalizados, de las coordenadas generalizadas, nos va a quedar la derivada de QI con respecto a UJ por la derivada de QI con respecto a UJ inversa, para cambiar la posición. Entonces nos cancela ese asunto. Y lo mismo pasa para los momentos generalizados. Se nos pueden cancelar a esa clave inversa, tenemos uno. Ahora, hay que juntar todo esto que vimos en la expresión que ya teníamos. Esto de acá se nos va a hacer 1, esto de acá se nos va a hacer 0, por de arriba, porque están cruzados, esto también se nos va a hacer 0 y esto también se nos va a hacer 1. Nos queda una expresión mucho más trabajable, que solo va a estar en términos ahora en un sumando de PI, es decir, de los momentos generalizados, y en otro de QI, de las coordenadas generalizadas. Y además podemos trabajar, como que se van a poder eliminar estas también. Pero ¿cómo las vamos a eliminar y cómo vamos a hacer que nos quede lo que queremos? Para esto hay que regresar un poquito a la convención de suma que teníamos antes. Un dato curioso es que todos estos paréntesis de Lagrange, toda esta proposición fue por ahí de los 1910, 1900, iniciando el siglo pasado. Y ahí pues Einstein todavía no era Einstein de la relatividad que todos conocíamos, no era tan famosísimo como es ahora. Y entonces todavía muchos de los libros de esa época usan esta convención de suma. Ya en la actualidad muchos libros, pues no, ya descartan. Pero bueno, perdón, volviendo a esto, nosotros vamos a tener la suma desde JI
de j igual a 1 hasta 2n, como les había mencionado, porque tenemos n coordenadas de coordenadas generalizadas y n momentos generalizados. Esto nos da 2n. Bien, pues también por eso necesitamos pasar por todas ellas, las 2n coordenadas. Pero acá ya solo tenemos los momentos generalizados y las coordenadas generalizadas. Es decir, en cada uno tenemos solo una suma hasta n, porque solo hay n de cada uno de ellos. Aquí podemos aplicar la regla de la cadena, donde se nos van a ir perdón, eso no. Ay, cómo se borraba. Donde se nos va a ir, perdón, donde se nos van a ir estos por la regla de la cadena, en cada uno, en todos sus humanos, porque pueden ser la derivada lineal, la regla de la cadena aplica para cada uno de esos humanos, entonces en todos se nos van a ir, así como hemos estado haciendo, solo nos va a quedar la suma desde j igual a 1 hasta n de estas variables, para ambas. Ya nos quedó lo mismo, b con respecto de bk, b con respecto de bk. Se nos van a juntar. Ya que estén juntadas, solo nos va a quedar una expresión ahora sí de 2n. ¿Okay? Aquí, perdón, se me fue. Esta no es j, debería ser i. I es nuestra variable que estamos variando. Una disculpa. Es i a que está variando, no j. Entonces, volvamos a convención de Einstein, hagamos como que no pasó. Es j, no, es i, no j. Bueno, ya que estamos aquí, con la convención de Einstein solo nos va a quedar la multiplicación que queríamos es igual a la derivada de b con respecto de bk. Ahora, estas funciones estaban definidas en términos de ¿qué? De los momentos generalizados y de las coordenadas generalizadas, las cuales son variables canónicamente independientes. Es decir, cada función que demos va a ser independiente. Cada una de estas variables va a ser independiente de las bk, porque están formadas por variables canónicamente conjugadas. Entonces, todas las que sean distintas entre sí nos van a dar un 0 y las que sean idénticas nos van a dar 1. Y eso que habíamos dicho que es una delta de Kronecker. Entonces, ¿con qué variables? Con E y K. Entonces nos va a dar la delta de Kronecker que queríamos. Entonces, el paréntesis de Lagrange aplicado a UJ, BK multiplicado por el paréntesis de Poisson de UJ, BE, nos va a dar que es una delta de Kronecker con E y K. Esto nos confirma que efectivamente tiene una reacción inversa y en todas las entradas, en todas las condiciones van a tener reacciones inversas. Vamos a poder escribir lo mismo en términos de uno o de otro. Van a estar conectados. Esto es de ayuda. Pero aún así, con todo esto que hemos checado, ¿qué nos conviene más? ¿Los de Poisson o los de Lagrange? ¿Por qué estudiamos en clase los de Poisson y no los de Lagrange? Pues bien, aquí van los detalles. Los paréntesis de Poisson son muy útiles en la formulación hamiltoniana, como habíamos dicho. Nos dan casi de manera inmediata las constantes de movimiento cuando nosotros hacemos una prueba con una función, pues nuestra función que queramos ver si es una constante de movimiento, se aplicamos con el hamiltoniano y si nos da 0, bien, eso es una constante de movimiento. También con ella aplicar las coordenadas generalizadas o momento generalizado, nos podían dar las ecuaciones de movimiento justo de la formulación hamiltoniana. Esto nos da de manera fácil y directa una formulación. Estas se usan incluso en mecánica cuántica y en otras áreas de la física. Los de Lagrange, aunque sí están relacionados con los de Poisson, son una regresión inversa. Pierden características. Todo lo que probamos se vale también para los de Lagrange, perdón, para los de Poisson, pero pierde algunas propiedades. Tampoco ya con facilidad podemos expresar las coordenadas y momentos generalizados. No podemos decir, esta es una constante de movimiento. Ahora vamos a tener que expresar a las coordenadas y momentos generalizados
en términos de funciones. Nuestra función U y B, que pueden ser el hamiltoniano, y lagrangiano, lo que quieran, ya vamos a tener que, nosotros usualmente ya escribimos en términos de coordenadas y momentos, ¿no? El hamiltoniano está definido así, en términos de coordenadas y momentos. Pero si nosotros queremos escribir un momento en términos de un hamiltoniano y las demás coordenadas, va a estar un poco raro. No siempre va a ser trivial y nos va a quitar la facilidad que se encontraron con los de Poisson. Entonces, aunque están muy bien definidos matemáticamente, cumplen con muchas propiedades, estos cayeron en desuso porque no eran los más fáciles, no eran triviales y no nos daban las propiedades. Cuando Poisson llegó y nos los propuso, fue algo más rápido. Ojo, con esto no estoy diciendo que los paréntesis de Lagrange sean inútiles, no sirvan. Claro que se puede encontrar lo mismo, como probamos en la anterior, son inversos, entonces se puede escribir uno en términos de otro, pero la facilidad lo es todo. Si uno trabaja con los de Poisson, los resultados van a seguir de manera rápida. Si trabajamos con los de Lagrange, no tanto, es un poquito complicado. Tanto así que los problemas no se resuelven con los de Lagrange. No les voy a resolver un problema aquí porque no es factible, es algo largo, tardado, tedioso. Es mejor que nos quedemos con los de Poisson y ya, si tienen mucho tiempo libre, pueden checar un problema con los de Lagrange. Como les dije, todo lo que discutimos aquí en el video está en la presentación.